Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Sanando con Pat. Yo soy Pat, su host, y el día de hoy vamos a hablar de otro tema que me trastoca mucho, que es la palabra y el sonido. Entonces, es un capítulo que he intentado, todos los capítulos, usted no está para saberlo, pero yo sí para contarlo, los he grabado como 2-3 veces, ¿no? O sea, siempre tengo como varios intentos al principio y nunca estoy del todo satisfecha, ¿no? Porque para mí, a veces no lo parece, pero la palabra es muy importante, lo que digo y cómo expreso lo que pienso, lo que siento. Y pues el día de hoy vamos a ahondar en ese tema. El día de hoy les traje mi look de Monster Sync. Un momento, Monster Sync, lo conecto. Que es esta diadema con micrófono. Siento que no es lo más aesthetic del mundo, pero me parece bien porque el nodo sur está en Libra y es lo que tenemos que dejar ir. Y Libra es mucho de la estética. Y yo, pues, con todo y todo, como que nunca ha sido mi prioridad la forma, sino el fondo. Entonces hoy quiero que sea puro fondo de palabras y de sonido. Entonces, comencemos. En el principio existía el verbo. El verbo estaba junto a Dios. El verbo era Dios. Por medio de él se hizo todo. Eso es un inicio que nos muestra la Biblia. La Biblia como referente hacia textos antiguos, ¿no? Pero no es el único texto antiguo del que vamos a hablar hoy. Lo que queremos rescatar de estas palabras es verbo y sonido. Las frecuencias, lo que nos dice este texto y otros que vamos a ver, es que las frecuencias ordenan los átomos. Es decir, el sonido, en este caso, en esta parafraseo, el verbo, el sonido, verbo, sonido, ordena el mundo. Según los Vedas, también, el universo es el fruto de la vibración cósmica. Entonces, por eso el famoso Om, ¿no? Que mucha gente hasta se lo tatúa o tiene stickers en su carro que dice como Om, es como a huevo, muy Veda o muy yogi o yo qué sé, ¿no? Pero quiere decir eso, que se supone que Om es el sonido original del universo. Es como que quiere decir que todo el universo provino en principio de un sonido, y no de un sonido como pi, 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 o otro sonido, tal vez sí, no, ellos dicen que pero un sonido pensándolo como una frecuencia, como un movimiento de onda. Eso es lo que queremos observar, un movimiento de onda. ¿Toparon mi sonido de despertador? Bueno, frecuencia de onda. Ajá. Entonces, el sonido Om, que es el sonido original del universo según los Vedas, proviene de un diptongo. No es O-M, Om, sino que es el diptongo de A-U y ya con la consonante M. Entonces es Aum, conformado de esos tres sonidos y luego silencio. Entonces la A representa la creación, lo que emerge. La U, que en resonancia queda como una O larga, es la preservación. Y la M, la vibración que queda como resonante en todo, es la destrucción. Y luego el cuarto momento es el sonido, como que el Om o la vida es efímera y el silencio es lo que termina perseverando, ¿no? Entonces, y hay más, muchos ejemplos acerca de cómo nos muestran todos los antiguos que este universo se mueve a través de ondas de sonido. El primer acuerdo de los acuerdos toltecas es honra la palabra, honrarás la palabra. Entonces es que tu palabra sea certera, sea clara. Palabra ya
habiendo transformado la idea de sonido, frecuencia, vibración, que finalmente las palabras son eso, ¿no? Frecuencias y vibraciones en códigos de sílabas que nos describen el mundo. Entonces, es muy interesante observar estas visiones del mundo. Entonces, el sonido, todo lo que nos enseñan estas buenas personas, es que el sonido es lo que interactúa con el campo cuántico, o sea, el campo energético de todo esto que llamamos universo. El sonido, recordemos pensándolo como una frecuencia. Cuando yo emito una frecuencia, todo lo que está a mi alrededor lo absorbe. Y no son marihuanadas, escuchen el capítulo anterior, vamos a hablar de marihuanadas, pero si ustedes estudian física, mecánica cuántica y esas cosas, se describe que el aire, esto es más de física, pero el aire se comporta como un líquido. Y si ustedes ven un líquido, el agua, cuando ustedes lanzan algo que toca la superficie, crea ondas que se expanden por todo el líquido, ¿no? Entonces el aire se comporta como un líquido, solo que no lo podemos ver, pero nuestras ondas asimismo van viajando a través del espacio. Lo interesante del agua es que la velocidad de las ondas va muchísimo más rápido de lo que viajan en tierra. Por eso es tan interesante cómo nos afectan los sonidos a los humanos, ¿no? O sea, se nos olvida que somos 70% agua y 75%, una onda así, cada quien tiene un número. Entonces, bueno, pero mucho porcentaje de agua. Y claro que nos afectan los sonidos, ¿no? Por eso también ahora está más popularizado, no sé, la sanación con sonidos de cuencos, ¿no? Frecuencias específicas, qué ondas alfa, qué ondas beta, qué ondas gamma. Y bueno, o sea, también podemos llevarlo a hacernos conscientes de cómo nos hace daño la contaminación acústica, no sé, del tráfico, ¿no? Del tránsito, de los autos que van y vienen de manera imparable, incluso yo que tengo ciertos grados como de neurodivergencia, como que los sonidos muy fuertes me aturden, ¿no? Incluso estar como en una plaza comercial y la música y el sonido del barullo y todo, eso es contaminación auditiva, que no nos deja pensar realmente y no nos deja hacernos cargo de escuchar. Y siempre podemos echarle la culpa al barullo, a la música, al no sé quién, pero finalmente los que somos los principales productores de ruido somos nosotros y nuestros pensamientos. Llegaremos a esa parte. Ahora, ¿cómo utilizamos el sonido? ¿Cómo lo usamos o no a nuestro favor? Lo que nos lleva a las palabras, porque es lo que utilizamos ahora para cómo interactuamos nosotros con nuestro campo energético y con otras personas que son también energía en el mundo, ¿no? Pensando que las frecuencias, que una vibración ordenó los átomos en distintas formas y objetos, podemos pensar que nuestra vibración ordena estos mismos átomos que fueron ordenados en un principio o en varios principios que están ocurriendo todo el tiempo. Reordenan estos átomos sin que nos demos cuenta, y esa es una parte importante, la conciencia. ¿Cómo no nos estamos dando cuenta de que estamos ordenando el mundo con nuestras palabras? Y es como, ¿eso qué? Pero no. Quédate, Robertito, escucha. Las palabras surgen como descripción o definición del mundo que nos rodea. Nos enseñan a comunicar y a definir cosas, ¿no?
yo no, si tienes un bebé, un niño, cuando no sabe hablar, como que observa el mundo y es una maravilla. Y entonces tú después le enseñas cosas, ¿no? Como que le enseñas a definir su mundo alrededor. Esto se llama gato, esto se llama árbol, ¿no? A lo mejor él veía otras cosas, pero tú estás delimitando su realidad a través de las palabras que describen el mundo. Entonces, pensando en esto mismo, quiero hacer una pequeña tangente hacia el lenguaje y de cómo cada tierra desarrolla sus lenguas y lo que ahora llamamos como desde una superioridad colonial los dialectos, pero en realidad son lenguas muy importantes que surgen en la tierra desde un lugar de entender los códigos de esa tierra para poder sobrevivir en ella. Entonces es bien interesante, por ejemplo, la gente que vive en Ciudad de México, tenochcas, bueno, fuimos de alguna manera sometidos de muchas maneras, que la conquista y la madre, pero el lenguaje es una de esas partes, ¿no? Como el castellano tiene ciertos códigos que nos meten doctrinas. El náhuatl es una lengua muy práctica. Yo me puse a estudiar náhuatl un rato y es bien bonito. O sea, la dulzura con la que se manejan, o sea, tienen pequeños como apéndices de palabras, como un extra de palabras para suavizar el lenguaje y la lengua y hacerla más dulce y al mismo tiempo con eso más respetuosa, ¿no? Como cualitonali, buenos días, pero macualitonali, el ma es como que tengas un excelente día y como una muestra de respeto y de verdadero deseo, no sé, es muy muy lindo. Y es muy práctico también, que yo lo relaciono mucho con la personalidad del mexicano, cosa que no tiene el castellano. Por ejemplo, los pronombres en castellano, él, ella, ahora ella, los, las, les, etc. Todo en náhuatl es in cuicatl, in xochitl, in pili, o sea, en el canto, la flor, in significa el, la, los, las, que en español utilizamos tantos palabritas y no se llaman palabritas, se llaman artículos. Ahorita estoy muy metida en mi tema y usted ya me dice cómo se llama. Pero náhuatl solamente usa uno, ¿no? Entonces siento que eso tiene que ver mucho con la personalidad del mexicano y cómo, ¿por qué no nos estamos entendiendo en nuestra propia tierra? Y por eso estamos también tan confundidos, como de que, güey, o sea, es muy, muy complejo. Ya habrán otros episodios, yo creo, para hablar de esto en profundidad, pero les recomiendo 2 capítulos en particular de Con los pies en la tierra de Héctor Escajadillo, que hablan en uno con mi amigo, un dude que se hace llamar mi amigo Spooky, que pues sí, ya se siente como tu amigo Spooky, mi amigo Spooky, ¿no? Que habla mucho de la palabra, y Roberto Neotoltecat, que tiene unas cosas ahí medio densas y medio debatibles, o no sé, es un poco más, yo siento, cuadrado con su pensar o un poco intransigente para mi gusto, pero de verdad son capítulos imperdibles si les interesa este tema de las palabras, del indoctrinamiento, porque Roberto lo habla muy interesantemente porque, o sea, se metió a la profundidad de la lengua, ¿no? El prefijo in significa dentro, como introducir, ¿no? Inyectar, introducir, y hay ciertas trampitas del castellano que nos dicen cosas contrarias, ¿no? Como adoctrinar, el prefijo a es sin, ¿no? Y nos dicen como, es que está adoctrinado, que significaría sin doctrina, pero adoctrinado nosotros lo entendemos como que está
en una doctrina, pero en realidad tendríamos que decir indoctrinado, ¿no? Y cosas así muy, muy densas que no nos damos cuenta que nos estamos contradiciendo en la misma palabra, ¿no? Dice otro ejemplo, el verdaderamente, la partícula mente viene de mentis, mentira, ¿no? Del latín y la madre. Entonces, cuando tú dices verdaderamente, dices verdadera mentira, y es como chocan ahí los dos conceptos y ya pues quedas todo indoctrinado y no sabes ni a quién creerle, y pues ya mejor te dopas y te duermes un rato, porque ni nos entendemos a nosotros mismos ni al mundo, porque hay estas cosas que chocan en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces él sugiere que hablemos con más coherencia y que digamos verdadera cierto o verdadera acorde, que cordis es del corazón, ¿no? Entonces eso es una pequeña tangente que quería tomar acerca del lenguaje y del indoctrinamiento a través de los códigos, pero es lo que me lleva a compartirles que a través de estos códigos inconsciente querría decir que uno sí tiene conciencias, a la conciencia dentro, entonces sería aconscientes, estos indoctrinamientos aconscientes, empezamos a definir nuestro mundo y empezamos a describirlo, y muchas veces opinamos, decimos con un montón de cosas sin pensarlas, y nos determinamos nuestra propia realidad, ¿no? Dices, ¿cómo voy a yo determinar mi realidad si ven lo que me está pasando, ¿no? Y nos puede pasar lo mismo, ¿no? No sé, se te poncha una llanta en la calle y tienes que enfrentarte a la situación de cambiar una llanta. Alguien podría definir su realidad con sus palabras diciendo, la madre, ¿por qué pasó esto? Qué poca, Dios, el mundo, el gobierno, el bache, qué horror, ¿no? Siempre me pasa tal, y entonces empiezas como en una verborrea de queja que define tu mundo como si esto es un castigo, esto está horrible. En cambio, otra persona podría definir esa misma realidad como, güey, se me ponchó una llanta. ¿Cómo puedo enfrentar este reto? O como, a lo mejor tendrías que estar muy, muy elevadísimo para decir, gracias Dios porque se me ponchó una llanta y entonces puedo enfrentarme al reto y hacerme fuerte de aprender a cambiar una llanta sin ayuda de nadie, o de probarme mi propia adependencia, que sería como el contrario de independencia, porque adentro, entonces sí somos dependientes, pero entonces adependientes. Pausa técnica. Ya, perdón, se nos había ido la luz. Entonces, independencia a dependencia, es decir, no ser dependiente de alguien más y mostrarte tu propia fuerza. A lo mejor te abre el camino a ver otras cosas que no esperabas ver ese día. ¿Quién sabe? El punto es, lo que quiero ejemplificar es, estamos definiendo nuestra realidad continuamente y no estamos topando el poder que tenemos solo con el poder de la palabra y de describir lo que según tú te está pasando. La historia que te cuentas. ¿Eres una víctima? ¿O qué eres, no? Porque la mayoría de las veces nos contamos historias de víctimas y siempre hay alguien malo que nos quiere hacer daño y pobrecito de mí, y entonces es una falta de responsabilización, y también quitarnos a nosotras mismas y mismos y mismas la oportunidad de crecer y de redefinir, de cambiar. Y es bien difícil, bueno, no sé si es bien difícil, yo opino que un poco sí, cambiar, ¿no? Crecer, los famosos dolores de crecimiento, cuando los bebés empiezan a sacar dientes, la dentición, y que les da como mucho comezón y como que están de malas, y también como los adolescentes, ¿no? Que grow pains o pain grows, ¿no? O sea, como dolores de crecimiento que o sea, ya ni topan como sus propias dimensiones del cuerpo y están así como, y entonces
crecer y cambiar representa un gran reto, y creo que un gran factor para poder mejorar, cambiar, es cómo te estás definiendo continuamente. Es que yo soy muy ansiosa. Felicidades, le acabas de decir a tu cerebro que es ansioso. Según tú, te estás basando en una realidad, pero puedes cambiar esa realidad con tus palabras. Puedes hablar en un pasado que hasta el día de hoy es finito, ¿no? No me acuerdo exactamente el nombre de esa forma verbal, pero es: hasta ahora he sido ansioso o ansiosa. Hasta ahora he sido impuntual. Pero entonces, como dices, he sido, dices, ok, no estoy definiendo mi futuro, no me estoy definiendo a partir del comportamiento de la conducta, sino que doy chance a que haya algo más. Entonces, cuidemos las palabras con las que nos definimos a nosotros mismos y mismas. Siento que nombrarnos es muy, muy importante. Entonces, cuidar eso y cuidar cómo nos dirigimos a los demás. Y el famosísimo derecho a opinar, el free speech, le dicen los gringos. Que es como, no, yo tengo derecho a hablar de lo que yo quiera y a opinar. ¿Por qué? Porque tengo una voz. Y sí, es cierto, todos tenemos una voz. Tenemos derecho a expresarnos, pero hay que cuidar desde dónde nos estamos expresando, porque es una cosa bien cañona. A veces decimos cualquier cosa sin detenernos a pensar, y ya ni siquiera a pensar, sino a pasar por el corazón, que está acorde a mi corazón lo que estoy diciendo. No nos conocemos a nosotros mismos. O sea, es que no conoces tu corazón. Porque el corazón es el espacio más sensible que tenemos, energéticamente y físicamente también. Por algo el corazón está cubierto de hueso, de una serie de huesos en forma de rejita, llamados costillas en castellano, que protegen esta parte tan blanda, ¿no? Por eso se habla mucho del acorazamiento, una coraza que va arriba del del corazón. Entonces, pues sí, o sea, ver el corazón está bien difícil, o no bien difícil, pero sí te enfrenta a tu ego. Y entonces, deja tú ver el corazón. Pasar las palabras por el corazón y no solo por la mente, está muy cañón. Porque entonces, si yo le quiero decir a la señora del internet que no me gustó su contenido, hay gente que es bien grosera, ¿no? Así como de, ja, vieja ridícula. O sea, he visto gente me ha tocado a mí personalmente. Tuve un periodo de entrenamiento de paciencia con los Toriyamos. Cuando murió Akira Toriyama, hice un post de él, porque él murió, unos dicen que el 7, otros dicen que el 1 de marzo, quién sabe. Pero el punto es que fue un hype el 8M, y el 8M, pues Día de la Mujer, y tiene que ver con violencias y tal. Entonces yo hice un post de eso, y yo decía como, qué privilegio la banda que puede pensar solo en Akira Toriyama y no como pensar en la cantidad de violencia que vive la mitad del mundo. Y ellos decían, no es cierto y tal, y muchas pigmillos también, no sé, fue un tema, ¿no? Pero el punto es, esta gente, no todos, pero muchas de estas personas se expresaban con mucho enojo. Y enojo desde un lugar, por ejemplo, es que tú estás hablando mal de Akira Toriyama, y yo no estaba hablando mal de él, sino estaba hablando quería como contrastar, ¿no? Pero se lo tomaron muy personal. ¿Por qué? Porque, Akira Toriyama es el que hizo Dragon Ball. Entonces Dragon Ball, pues obvio, marcó un montón de infancias, ¿no? Y entonces me tomaron como, mata infancias. Y yo como, no entendieron nada. Y justo, la comprensión de escucha y eso, pero tenía que ver con su cordis, de corazón, de estar acorde. Toqué una parte muy blanda de ellos. Y entonces salen a defenderse con las palabras que encuentran, que pueden asir, y escupen lo que pueden escupir, y ya, ¿no? Con la intención que lo hacen, ¿no? Cada quien.
Pero entonces me parece bien curioso porque no tenemos ni comprensión de escucha del discurso, no nos comprendemos a nosotros mismos, o sea, no, ellos no son conscientes de, claro, me está tocando mi infancia y eso me duele porque ya ahora tengo responsabilidades y fue la mejor época de mi vida, no sé, todo un tema de autoconocimiento y como reordenamiento del pensamiento y del corazón antes de decir cualquier tontera en internet. Y mucho se ha hablado, ¿no? Como de ya quítenles el internet, quítenles el celular, como de no es de huevo opinar. Y a veces parece que sí. Y sí se esconde la gente atrás de user 157 bla 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 bla, ¿no? O la caricatura, fotito de caricatura, ¿no? Fotito de quién sabe qué, para decir un montón de cosas que no serían capaces, estoy segura, de sostener en un careo, ¿sabes? Como de, a ver, güey, dímelo en mi cara. Yo sí, o sea, quiero creer, estoy tratando de ser coherente y de decir, yo sí podría sostener lo que estoy diciendo frente a las personas, ¿no? Que me daría miedo, a lo mejor, que me daría un poco de vergüenza, tal vez, que me daría ansiedad, probablemente, ¿no? Ansiedad social, pero creo que sería capaz de seguir diciendo las cosas que digo, porque estoy muy segura de que del lugar desde el cual lo hago, ¿no? Que no es ofender a nadie, que no es simplemente compartir ideas, ¿no? Y ya como te rebotan a ti, mis frecuencias, cómo chocan en tu conjunto de átomos llamado tú, Robertito, o quien seas, cómo pasa eso de ti a mí, ya, o sea, hay una parte en la que mi jurisdicción termina, ¿no? Mi jurisdicción termina en mi persona y en lo que emito en el mundo, no en lo que tú entiendes, no en lo que tú haces con esas palabras, ¿no? Respiremos. Un momento para respirar, tomar un sorbo de café. Entonces, pasar por el corazón y la empatía, qué fuerte, que... ¿Sabes qué es bien fuerte? Amigo, amiga que me estás viendo, amigue, como que te digan que la cagaste, ¿no? O darte cuenta que la cagaste, o como que traías un discurso bien potente según tú y bien seguro de ti mismo o de ti misma, y la realidad te choca y te muestra a lo mejor que estabas súper errada. Y es como, o peor aún, que alguien, a un externo, una persona te haga notar tu error. Eso es como, Dios mío, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿Cómo mis células, mi conjunto de átomos en forma de persona están absorbiendo esta información? ¿Cómo no respondo desde no sé, la tristeza o el enojo, ¿no? ¿Cómo puedo, o en una discusión de pareja, cómo puedo parar un momento y no decir cualquier tontera que se me ocurra con tal de herir, para después, ya que se enfríen los ánimos, decir, no, perdón, bebé, es que te amo y es que así? Pero güey, no puedes, lo grave es que no puedes desdecir las cosas que ya dijiste, y eso está muy cañón. A lo mejor sí, después puedes pedir disculpas y reescribir tu discurso, la madre, pero sabes, las frecuencias que mandaste ya llegaron y ya tocaron al otro, y eso a mí me parte el alma, porque los errores que uno comete, las maneras en las que uno lastimó a gente a la que quiere o quiso, pues no van a dejar de ser, ¿no? E incluso hay cosas de las que a lo mejor tú no te acuerdas y la persona guardó muchísimo y dice, es que cuando me dijo tal y tal y tal y tal, o viceversa, que tú dices, es que cuando le dije esto, y a lo mejor la persona ni se acuerda, pero tú sí. Entonces eso es muy fuerte. Creo que nos haría falta estar más tiempo callados. Lo dice la persona que lleva media hora hablando. Sí, pero es un reto, es un súper reto. Saber callar, porque saber callar nos abre la puerta a saber o empezar a escuchar. Y no estamos hablando necesariamente
o no solo de escuchar a los demás, tratar de escuchar de verdad sin ningún juicio, sin estar como diciendo, esto está bien, esto está mal, yo lo hubiera hecho mejor, esto me recuerda cuando yo también hice esto y entonces ya le voy a contestar que no sé qué, bla, bla, bla. Y en tu cabeza tienes como 17 pestañas abiertas de eso, pero también el súper, pero es que no contesté este mensaje, o sabes, como una serie de informaciones muy cañona que no te permiten escuchar a la persona que tienes enfrente y escuchar el silencio también, ¿no? Volvemos a los Vedas y al Aum, en el sonido primordial del universo que nos reordena, y pensando como en la meditación, ¿no? Que meditar, la meditación se utilizan mantras como este del Aum, que es la mantra significa liberación de la mente, y la liberación de la mente viene desde la vibración, gracias a estos mantras que vibran. Entonces, ¿cómo liberar la mente para poder escuchar nuestros silencios internos y dirigir el pensamiento con claridad a donde queremos que vaya? Porque hacemos un círculo al principio, que es el ruido mental. Nosotras somos los principales productores de ruido en nuestras cabezas. El insomnio es ruido mental, es que no pude parar de pensar toda la noche, me llegaban, o sea, incluso ya no estás pensando conscientemente, sino que te llegan palabras, te llegan, al menos a mí, sé que a mucha gente le pasa, te llega información, recuerdos, incluso voces de personas. Si estuviste también en un ambiente con mucho barullo, se te queda como una resonancia en la cabeza y como que voces. Qué cañón, y neta les digo, qué cañón aprender a hacer silencio. Creo que en mis cortos casi 30 años de vida, creo que es de las cosas más difíciles que he aprendido a hacer, mantener en silencio mi cabeza, y no me sale siempre. Sí, eso y aprender a cantar ópera. Siento que es una habilidad que dije, sí, yo aparte de hacer todas estas cosas, estudié canto operístico, es una habilidad que requiere mucha disciplina. Me resuena mucho como con aprender a callar y a escuchar. Puedo relacionarlo un poco como con entrenar tu aparato fonador a producir sonido, y escuchar y emitir sonido, frecuencias, son dos caras de la misma moneda. Pensémoslo, volvemos a nuestros amigos los Vedas y todas estas filosofías yógicas y budistas y demás. Vamos a los chakras, ¿no? Entonces el quinto chakra es el chakra de la creatividad y de la expresión, que es Vishnuda, que es el chakra garganta, que está conformado por la voz y los oídos que están conectados, ¿no? Y bueno, podemos pensarlo como el otorrinolaringólogo, ¿no? Que es este show de todo el sistema vocal respiratorio y de oído, que si se te infecta la garganta, luego se te sube la infección al oído, y todo esto está conectado, y los Vedas lo toman como un solo centro energético. Entonces, para poder emitir frecuencias que interactúen con nuestro campo energético de la manera en la que queremos que interactúen, hace falta generarlas desde el silencio mental. Y básicamente nada más que decir. No sé, ¿cómo le hacemos? Sugiéranme, ¿cómo vamos a procurarnos un silencio mental
porque les digo, el punto, o sea, la verborrea ya es la segunda parte. La primera parte es el ruido mental. Como no emitir un juicio. Porque, por ejemplo, en mi caso, a veces me trato muy, muy mal, ¿no? Que estúpida, o así. Y a veces es como de, no, tú puedes, no, eres chida, no. Entonces es como este penduleo, movimiento pendular, entre un extremo y otro. ¿Qué soy, no soy, qué soy, qué quiero ser, tal? Siempre está rebotando entre dos extremos sin llegar a ningún punto. ¡Qué horror! Es un horror, se los prometo. ¿Qué tal si sustituyéramos ese movimiento pendular por silencio? ¿Saben? Como no definir nada de ninguna manera. Como observar el evento y decir, ok, no, como... Sí, puedo detener un cierto momento de reflexión de decir, no me gustó esto que dije. Pero no me empiezo a decir, eres una y deberías, por eso siempre Y entonces es a lo que voy de las historias que nos contamos, ¿no? Siempre hago esto, por eso siempre me pasa esto, y ya me lo decía fulana o sultano, que yo siempre tal. Nos terminamos definiendo de una manera que claro que va a ser 1000 veces más difícil cambiar si lo que querías era hacer X cosa, pero fallas 1, 2, 3 veces y las veces que fallas te latigueas hasta el suelo y hasta el cansancio, pues no va a ser más fácil, te lo prometo que no va a ser más fácil cambiar el comportamiento, la manera de pensar, etc. Va a ser de hecho más difícil y más doloroso, ¿no? Porque ya vienes de un es que lo hice mal, a ver si ahora lo haces bien, ¿no? Y es como, ok, pero entonces ya tienes tu propia presión de es que tengo que hacerlo bien y tal, o sea, y vuelve, o sea, y se vuelve un círculo del infierno de nunca acabar, de, qué horror, de verdad. Entonces, por eso, yo les sugiero el ejercicio, nos sugiero el ejercicio de callarnos la mente sobre todo, ¿no? O sea, ejercitar, callar con otras personas, tratar de escuchar más y callarnos, procurarnos un momento de silencio mental. Recomiendan mucho antes de dormir y al despertar, que son como los momentos definitorios del día. Sí, medita y entonces, la chingada, y visto como desde la superficie, tal, bueno, pero tiene una razón de ser, o sea, por eso estuve casi 40 minutos hablándoles de este tema, ¿no? Que creo que hasta el día de hoy, que son 3 capítulos, este es mi favorito. A ver en unos 20 más cuál va a ser mi favorito, pero hasta ahorita este es. Y pues ya, díganme qué piensan. Quiero hacerles un obsequio, esperen. Lo que pasa es que fui a un bazar hace unos días y yo estaba buscando otro mazo, quería como un oraculillo por ahí, nuevo, y encontré este oraculón llamado Oráculo de Animales Sagrados, una joya verdaderamente, que tiene unas ilustraciones que mi amiga me explicó que son como con unas placas y que la tinta y que no sé qué. Es que ella estudió como restauración del arte, entonces ella sabe muchas cosas y yo así de, no, qué bonito, y entendí la mitad. Tal vez debí de haber escuchado con más atención para poderles compartir a ustedes cómo es este proceso de la ilustración. Pero en fin, lo que quiero hacer es regalarles una carta del oráculo. A ver si les resuena, ojalá les resuene. Este es muy nuevo, entonces todavía no me sé ni los significados realmente a profundidad, pero les voy a leer lo que dice el librito. Entonces vamos allá. Ok, salieron 2. El toro, qué belleza, observen. Y la golondrina. Primero vamos a ir con el toro, entonces los voy a leer. Tanteo el suelo en el laberinto.
donde absorbo la energía profunda y resistente de la tierra. Estoy dispuesto a arrastrar mis sueños a todas partes y a difundirlos allí donde puedan alcanzarse. Levanto mis cuernos hacia la luna, demostrando mi poder. En el antiguo Mediterráneo, a menudo los dioses eran representados por un toro. Las manadas de toros se representaban en los dibujos rupestres de Altamira. También podemos encontrarlos en los cultos al toro de Anatolia, en el mito del generoso Apis de Egipto o en el mito minoico del terrorífico Minotauro. El animal era un símbolo lunar de muerte y renacimiento por la forma de la media luna de sus cuernos, así como un símbolo de la fuerza vital pero oscura y destructiva de la tierra. El toro está relacionado con la soberanía, ayuda a gestionar el propio poder, pero como todas las criaturas poderosas, a menudo está convencido de que puede hacer lo que quiera, aunque a veces es útil dudar de uno mismo o frenar las reacciones impulsivas, lo que hablábamos de hablar con conciencia. Encarna la energía masculina, la fertilidad, la acción física, la terquedad y la firmeza. Sale al rescate en momentos de debilidad personal, instando a seguir adelante. El toro golpea la tierra con su pezuña, sacudiéndola y despertándola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les digo que es un mega oráculo. Y la segunda, ustedes díganme con cuál resonaron más. La golondrina. La golondrina. Todo es armonioso y está interconectado. Todo es esperanza. Renace, vuelve. Confío en el viento. Le doy forma con mis alas para poder escapar del peligro y volver a mi hogar con mis amigos bajo techo. Soy un pequeño guerrero indomable. Canto a la esperanza. La golondrina es un símbolo de la primavera, del regreso y del verano. Su forma elegante surca el cielo en una danza aérea. Construye su nido en los tejados de las casas, recordándonos que la buena suerte nunca está lejos. Cada año las golondrinas migran desde el sur para volver al mismo nido. Es un poderoso símbolo de renovación y alegría. Algunas poblaciones nativas americanas creen que es el ave de las estrellas, en referencia a su conexión con el mundo de los espíritus, que se encuentra en el cielo. Se mueve rápidamente por el aire, apunta con confianza a los insectos, su presa, y para otros depredadores es muy difícil de atrapar. Nos ayuda a no desesperar. La esperanza es la fuerza inalcanzable que resiste y nos llena de amor y fe, incluso cuando la luz es tenue y únicamente sentimos sufrimiento y oscuridad a nuestro alrededor. Encontraremos una abertura estrecha por donde la golondrina pueda pasar y construir su nido en nosotros. Fin. Contrátenme para leerles sus audiolibros, ¿qué tal? Eso ha sido todo por este día, esta noche, esta ocasión, esta reproducción. Les deseo, no sé, que puedan procesar mis palabras y sus propios pensamientos con mucha dulzura, con que todos los procesos que nos toquen sean suaves, desde el amor y hacia el amor, nunca desde el dolor ni hacia el dolor. Que creemos una transformación que sea buena y placentera. Ya hemos hablado en este podcast del placer, y que solo vengan bendiciones a nuestro camino, así sea. Eso es todo. Yo soy Pat. Síganme en Sanando con Pat en Instagram, en TikTok, aquí en el YouTube. Pónganle suscribirse, píquenle a la campanita, compártanlo con sus amigues, etcétera. Eso es todo. Nos vemos prontito. Bye.